Buenas tardes a todos los amigos televidentes de este su espacio Al Compás del Mundo. En el día de hoy estamos acá para hacer nuestros comentarios y también, qué sé yo, ver algunas noticias importantes que han acaecido acá en el municipio de Moca y la provincia de Espaillat. Hoy es Día Internacional del Trabajador. No es solo en la República Dominicana. Día Internacional del Trabajador se conmemora, vamos a hablar claro, no se celebra, se conmemora desde el año 1880, pero fue a partir de 1886, cuando aquellos mártires de Chicago fueron reprimidos de manera brutal y donde salieron personas heridas y muertas por el simple hecho de estar reclamando sus derechos, sobre todo el derecho a tener una jornada laboral más amigable con la vida, más decente, y que no se le obligara a trabajar 12 horas. Oiga bien, en aquel momento los trabajadores tenían jornadas de 12 horas, sumamente agotadoras, y era prácticamente trabajar hasta el cansancio, hasta que no hubiese ánimo para seguir laborando. Y con esas luchas que se iniciaron en Chicago, en los Estados Unidos, se cundieron por el mundo. Incluso un día como hoy hay grandes manifestaciones en el mundo de los trabajadores todavía reclamando reivindicaciones. Posiblemente en la República Dominicana hoy estamos como un día laboral normal, porque se va a conmemorar o se va a celebrar, los trabajadores tendrán el día libre el próximo lunes, pero eso no acontece en otra parte del mundo, sino que el Día del Trabajador es el día en que se conmemora como tal, en el día de hoy. Y ustedes podrán ver en la televisión, en las redes sociales y en otros medios que sea de su gusto, de su predilección, de que hay grandes manifestaciones en otros países de América Latina y en el mundo, porque todavía hay situaciones que se dan en el campo laboral que no satisface por todo las demandas que el sector sindical o que los trabajadores han querido que se le complazca o que se le cumpla, ¿no? En este caso, ya como parte de aquellas luchas, la jornada laboral más larga que tenemos, sobre todo en América Latina, la tenemos con 8 horas diarias de trabajo. Hay otras latitudes donde ya un trabajador ni siquiera llega a 40 horas semanales, llega a 36. O sea, que tiene incluso días libres. Dentro del lunes a viernes tiene días libres. Todavía en la República Dominicana tenemos una jornada laboral de 44 horas a la semana, que inicia el lunes y concluye el sábado al mediodía. Hay otros lugares donde no se trabaja el sábado, sino que el sábado es un día feriado, al igual que el domingo, para la jornada normal, ¿no? Porque hay otros tipos de trabajadores, por ejemplo, que laboran en la noche, otros trabajan fines de semana y así por el estilo. Depende del contrato de trabajo a que se llegue a acuerdos con los dueños de las empresas o ese tipo de cosas. Pero la globalización nos ha traído jornadas y múltiples modalidades de empleo y de trabajo. Incluso en la pandemia pudimos ver que ya hay que legislar para lo que es el trabajo a distancia. O sea, ya no hace falta que el trabajador acuda a un centro, a un lugar, para desempeñar su labor, sino que puede hacerlo perfectamente desde su casa, o posiblemente lo puede hacer desde otra oficina, o lo puede hacer incluso montado en un vehículo. Oiga bien, montado en un vehículo puede ir laborando, porque el teletrabajo llegó para quedarse.
aquí lo pusimos en práctica básicamente en cuanto fue la pandemia. En el transcurso de la pandemia hubo que realmente el estado de necesidad hizo que se pusieran a crear, ¿no?, para buscar soluciones. Ya en otras partes esta jornada existía, o sea, de que el trabajador a distancia, el trabajador que lo hacía desde su casa o que lo hacía desde la comodidad de una habitación en cualquier parte, desde un hotel, desde cualquier parte, entonces ya esto existía en otras latitudes. Pero en la República Dominicana fue a partir de la pandemia del COVID-19 que se inauguró esa modalidad de trabajo, y todavía esa modalidad incluso no está contemplada en el Código Laboral, no está contemplada en la ley laboral. Por lo tanto, hace falta que esta parte sea normada, ¿no?, sea establecida mediante unas normas, y que eso tenga debido proceso como debe ser. Pero lo cierto es que un día como hoy no se celebra, sino que se conmemora. Y hoy tenemos múltiples formas de trabajo. Ya no es el obrero que trabajaba hasta el cansancio en una fábrica, sino que hoy tenemos otros tipos de trabajadores, otros tipos de empleo que el mundo ha revolucionado. O sea, la globalización, aunque tiene sus aspectos negativos, que los tiene, pero también tiene muchas cosas positivas, porque trajo modalidades que el mundo no conocía, pero además trajo modernidad y trajo progreso, porque a pesar de los pesares, el mundo hoy es mucho mejor que hace 100 años atrás. El mundo es mucho mejor que hace 50 años atrás. El mundo es 300 veces mejor que hace 200 años atrás. Y solo hay que ver que 100 años en materia de historia no es gran cosa, no son una gran distancia en términos de tiempo para la historia. Pero 100 años atrás, usted mide y usted compara el mundo actual con el mundo de aquella época, y la verdad es que el crecimiento ha sido abismal. Abismal. Y eso se lo dice lo siguiente. El promedio de vida de un ser humano no siempre ha sido igual. Para un europeo, por ejemplo, un europeo que hoy tiene casi 80 años de vida, o de promedio de vida, cualquier de los países de la Europa occidental, ¿no?, o la Europa central, su promedio de vida no era más de 49 años, o cuidado, si se quiere. Hoy, por ejemplo, en la República Dominicana, el promedio de vida de un dominicano es 74 años. Pero para los años 50, el promedio de vida de un dominicano no llegaba a 50 años, siquiera. Oiga bien. Pero cuando yo era un niño, y usted lo puede comparar en su casa, cuando yo era un niño, quizá tenía 10, 12 años, una persona de 50 años era un anciano. Una persona con 50 años era un anciano. Hoy, una persona con 50 años, si se cuida bien, es un joven, prácticamente. No podemos decir que no es un jovencito, pero es una persona que está en pleno ejercicio de su vida. Eso no era así. Y por eso, cada vez la persona vive más, porque tenemos mayores accesos a la medicina, a los alimentos y ese tipo de cosas. A pesar de que la situación no está bien, a pesar de que mucha gente no la pasa bien, porque no estoy diciendo que todo está bien, no todo está bien. Hay muchas cosas que hay que arreglar. Pero este Día del Trabajador nos encuentra en una forma distinta a la que teníamos ayer. Ahora, ¿cuál es la conquista de hoy? De que hay mucha gente que no tiene empleo. ¿Cuál es la conquista de hoy? De que mucha gente tiene que tener un pluriempleo para poder vivir. O sea, tiene que tener más de un trabajo para poder vivir. Eso no debe ser. ¿Cuál es la situación de hoy? Que tenemos empleos mal pagados, muchos empleos mal pagados, sobre todo en estos países del Caribe y de la América Latina, los países pobres como nosotros. Sí, eso es cierto. ¿Que tenemos que dar un salto cuantitativo? Sí, eso es cierto. Tenemos que buscar las formas
de que el ser humano viva más y viva mejor y que tenga acceso al empleo, a un empleo productivo, no a un empleo parasitario, pero tampoco a un empleo informal, como es el caso el que tenemos mucho en la República Dominicana. La informalidad en la República Dominicana es 57%. Y la informalidad quiere decir que ese dominicano que trabaja en el sector informal, cuando llegue a la edad de 60 años o de 65 años, no tendrá cómo jubilarse, no tendrá cómo pensionarse, porque entonces él no ha cotizado nunca para tener una pensión al final de su vida o al final de sus años, cuando más lo necesite. Entonces, ¿por qué? Porque siempre trabajó en el sector informal. Pero no quiere decir que la informalidad por sí solo sea mala, no. Lo que tiene que hacer es que las autoridades, el gobierno, tiene que legislar, el Congreso, para formalizar una serie de actividades, una serie de oficios que no están regulados y que no están formalizados en República Dominicana, pero que en otras partes sí. Por ejemplo, un chofer de una ruta de concho, cualquiera que sea, es un trabajador informal. Él no tiene dónde cotizar para formalizar su empleo, pero no quiere decir que ese chofer tenga un poder adquisitivo bajo, no. Tiene un poder adquisitivo regular o bueno muchas veces, dependiendo de la ruta, pero resulta que es un trabajador informal, que a la hora de cuando él llega a los 65 años, cuando más necesita y que quizás tenga algunas dolencias o algunas enfermedades, no pueda desempeñarse en su labor, entonces ese trabajador o ese chofer no va a percibir una remuneración porque él nunca cotizó para su seguridad social. Y por lo tanto hace falta que ese tipo de empleo sea formalizado. En otras partes lo han formalizado. Y ese trabajador del volante, ese chofer, cotiza para una aseguradora o para un seguro social, si es en el caso del Estado, y al final ese trabajador, además de que recibe atenciones de salud, al final recibe entonces una compensación por todo aquello que él aportó. Desgraciadamente, todavía aquí en República Dominicana no tenemos esa disposición y lo que ocurre es algo peor, que los gobiernos, o en este caso este gobierno lo ha hecho muchas veces, entonces pensiona a una persona por razones políticas, aunque nunca haya cotizado para la seguridad social, nunca cotizó para tener una pensión de vejez. Y entonces lo que se hace es que se privilegia a ese y a otros que han trabajado muchísimos años, entonces tiene que mendigar una pensión. No, la pensión, si usted ha trabajado el tiempo requerido por la ley, en el caso de la ley 379 en la República Dominicana, que es para los trabajadores del Estado, cuando usted ha trabajado más de 20 años en la administración pública, a usted le corresponde una pensión, pero no es porque el gobierno de turno le dé la gana o quiera hacerle de que un favor, no, es que a usted le corresponde de acuerdo con la ley. Ahora, aquel que nunca ha trabajado para el Estado no le corresponde y sin embargo por favoritismo político le dan una pensión solidaria o le dan una pensión privilegiada, muchas veces peor aún. Pero este Día del Trabajador nos espera o nos encuentra con grandes desafíos, con grandes retos, pero con oportunidades también de salir adelante y eso es lo que esperamos. Que los trabajadores se empoderen para que exijan sus reclamaciones, para que exijan sus derechos, siempre y cuando cumplan con sus deberes como tal, porque el trabajo es el que crea desarrollo. Un país que tiene un empleo, una buena tasa de empleo, es un país que progresa, es un país que echa adelante, porque el trabajo productivo es el que crea desarrollo en los países. No es cierto que es con dádivas y con ese tipo de cosas. Las dádivas lo que crean es pobreza. El trabajo productivo es lo que crea desarrollo y crea riqueza. ACM, al compás del mundo.